nosotros de este conocimiento. Para todos los que siguieron la semana pasada, el domingo a la misma hora, vimos lo que es la comprensión y habíamos dicho que vamos a compartir con todos ustedes un tema interesante que ya vendrían a ser las herramientas que nosotros queremos compartir con todos ustedes, unas herramientas prácticas para que podamos aplicar estos 3 factores para el cambio de inconsciencia a conciencia. Bien, entonces para todas las personas que nos están siguiendo a través de Zoom pueden ver qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy, primeramente, creemos como objetivo principal, es importante compartir con ustedes que el objetivo no es en sí profundizar en cada uno de estos temas, sino más bien dar una pequeña introducción a lo que es estos 3 factores. Para todos nosotros, para todas las personas que siguen la obra del maestro Samael, se podrán dar cuenta que en todas las obras, o más dicho, todo se reduce a estos 3 factores, porque en realidad de verdad lo que nosotros queremos, el objetivo primordial, es ese despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia que en definitiva a nosotros nos va a llevar a tener una vida más consciente, vivida, y que nos va a permitir compartir de mejor manera con todos nuestros semejantes y en todos los ámbitos. Bien, primero, eso lo que quería compartir con ustedes, que un poquito nos demos cuenta del alcance que tiene esto, porque la sabiduría que nosotros queremos compartir con ustedes es muy extensa. Y en honor al tiempo, hemos tratado de hacer en esta conferencia más bien una parte introductoria a estos 3 factores que son definitivos. Entonces, primeramente vamos a ver qué es la conciencia y qué es la inconsciencia. ¿Sí? Como nuestro título dice, los 3 factores para el cambio de conciencia a inconsciencia. Primero tenemos que saber qué es la conciencia, qué es la inconsciencia. Eso lo vamos nosotros a ver a través de un ejemplo muy claro que nos va a permitir a nosotros visualizar esa diferencia. Número 2, el por qué es necesario este estudio. ¿Sí? Hay cientos, tal vez miles de información que nos hablan de la conciencia, de lo que es el alma, lo que es del espíritu, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es necesario, ¿por qué es necesario que nosotros sepamos de este tipo de conocimiento para nuestro diario vivir? Que eso es lo interesante, que nosotros podamos esto aplicarlo en la vida práctica. Y también es importante valorizar esto, por eso el por qué es necesario este estudio. En la pasada conferencia habíamos visto de la comprensión y partíamos que la comprensión hace que en nosotros nazca una necesidad de hacer algo o no hacerlo, pero con fundamentos sólidos, con fundamentos que desde nuestro interior afloren. Tercero, vamos a ver ya, entrar un poco más en materia, cuáles son estos 3 factores, que en definitiva son morir, nacer y sacrificio. Más adelante vamos nosotros a poder explicar mucho mejor lo que son esos 3 factores. Luego, vemos que estos 3 factores son los que nos sirven para aplicar en nuestra vida diaria y vamos a dar unos breves consejos de cómo aplicar estos 3 factores. Al final, si es que ustedes quieren profundizar más en este conocimiento de los 3 factores de la revolución, voy a dar una pequeña bibliografía para que los interesados puedan ahondar en estos estudios. Y al final vamos a tener las preguntas que se van a hacer a través de la plataforma de Zoom. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Bien, primero es importante saber qué es la conciencia versus qué es la inconsciencia. Nosotros ubiquémonos en la vida práctica, ¿sí? En el día a día, en nuestro diario vivir. Y vemos que en nuestro diario vivir tenemos una serie de interacciones con el mundo exterior, ¿ya? Las manifestaciones de la vida diaria. Eso a nosotros penetra en nosotros a través de nuestros 5 sentidos.
penetra en nosotros. Lo interesante que producto de todo lo que nosotros recibimos, que nosotros llamamos las impresiones, sale en nosotros una acción, una reacción ante eso que nosotros lo estamos percibiendo. Ahora, ¿qué es lo que hace o qué es esa energía que hace que nosotros actuemos de una manera X o Y? Entonces tenemos por una parte lo que nosotros llamamos el ego o el conjunto de defectos psicológicos. Y por otro lado, la esencia. Las personas que nos siguen por Zoom van a ver en la diapositiva, en la presentación, que la esencia ocupa una pequeña parte de la vida de cada uno de nosotros. Y los defectos psicológicos del ego ocupan un espacio mucho más grande. ¿Por qué? Simplemente eso lo podemos encontrar observando la vida común y silvestre. Para nadie es secreto que hoy por hoy en el planeta Tierra, en esta humanidad, atravesamos una serie de circunstancias muy negativas y muchas dificultades. Vemos por todas partes que hay guerras, rumores de guerras, conflictos por un lado, conflictos por otro lado. Entonces, inclusive en el núcleo familiar hay muchas disputas, hay muchas peleas. Eso nos hace reflexionar a nosotros que en el ser humano, si bien es cierto, tiene cosas positivas en su manera de pensar, sentir y actuar, también tiene cosas muy negativas que cuando analizamos la vida práctica vemos que lastimosamente son más preponderantes ese tipo de actitudes del ser humano hacia el exterior, ¿ya? Entonces, todas las acciones que provienen del ego, decimos que es inconsciencia, el conjunto de defectos. Cuando actúa un defecto psicológico, eso llamamos inconsciencia. ¿Por qué? ¿Por qué inconsciencia? Porque es absolutamente mecánica. Les invito a que todos nosotros nos observemos en nuestra vida diaria y vamos a ver que esas reacciones negativas, esas agresiones mentales, emocionales y de acciones que tenemos son mecánicas, son instintivas brutales cuando empiezan a actuar. Y cuando nosotros tenemos acciones positivas, eso llamamos la conciencia, ¿ya? Habíamos dividido que tenemos por un lado el ego y por otra parte la esencia. La esencia es, podríamos explicarlo como que es una chispa divinal, un embrión de alma, que cuando nosotros la desarrollamos, la convertimos en conciencia. Pero para desarrollar esa esencia en conciencia, tenemos que trabajar en esa parte del ego, hacer que la esencia, la conciencia, ocupe la mayor cantidad de actuación dentro de nuestro diario vivir. Entonces, a medida que nosotros vamos trabajando esa esencia y eliminando los defectos psicológicos, van haciendo en nosotros la conciencia. Entonces, al fin y al cabo, las acciones que provienen del ego van a ser acciones y reacciones negativas y lo que proviene de la conciencia van a ser acciones positivas. ¿Sí? Ahora, como decíamos, podemos poner un ejemplo. Digamos, los celos, que es un defecto psicológico, ¿ya? Digamos que una persona tiene celos, tiene ese defecto psicológico. Entonces, esa persona, si por ejemplo ve al ser amado, ¿no es cierto? Digamos, hablando con otra persona del sexo opuesto y se ríen y todo eso, la persona que tiene celos va a empezar a maquinar en su mente, en sus emociones, una serie de pensamientos y emociones negativas de los celos y empieza a elucubrar cosas. Entonces, eso es automático y eso es de la inconsciencia, porque está preponderando ahí los celos y hace que nosotros tengamos acciones, reacciones negativas ante eso. En cambio, una persona que no tiene celos simplemente no va a ver
con los ojos de los celos lo que está pasando ahí y no va a elucubrar cosas, sino que lo va a ver a través de la conciencia. Y eso va a permitir que esa persona no actúe de una manera negativa ante esa manifestación de la vida. Entonces, ahí podemos ver nosotros cuál es la diferencia entre conciencia y la inconsciencia. Y así podríamos colocar una serie de ejemplos. Lo interesante es que esto nosotros lo hagamos, lo reflexionemos en nuestra vida diaria y lo experimentemos para que por medio de la vivencia comprendamos que esto es interesante saberlo. Muy bien. Siguiendo en el segundo punto, decimos, bueno, ok, ya sabemos que tenemos el ego, ya sabemos que tenemos la esencia. ¿Por qué es necesario saber este tipo de información? Decíamos en anterior presentación que tenemos reacciones del ego que son negativas y también tenemos acciones de la conciencia que son positivas. Esto en definitiva, amigos, hermanos que nos están siguiendo, en definitiva trae para nosotros consecuencias, tanto positivas como negativas, ¿sí? Acciones del ego, de los defectos, te traen consecuencias negativas para tu vida y las acciones de la conciencia te traen cosas positivas, consecuencias positivas para tu vida. Algo bien simple, ¿verdad? Pero vamos a ver que ya aplicando las herramientas se hace un poco más difícil poder asimilar esto porque se requiere de una serie de habilidades para poder cumplir, podríamos decir, estos tres factores, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, estas consecuencias positivas o negativas de nuestra vida que provienen de las acciones o del ego o de la esencia, nos vienen a afectar o beneficiar en nuestro diario vivir. Volvamos al ejemplo, ¿no es cierto? Los celos, una consecuencia es que de pronto, si yo soy celoso, si yo soy celosa, me levanto, empiezo a reclamar, empiezo a pelear y hay una discordia terrible en esa situación, pese a que no ha estado pasando nada. Entonces, podemos nosotros llegar a concluir que el ego nos hace ver, sentir cosas que no son reales y nos hace actuar de una manera terrible en nuestra vida. ¿Ya? Y eso afecta nuestra vida, tiene consecuencias negativas para nuestra vida. Peleas, discusiones, hasta divorcios por cosas que de pronto no son. En cambio, una persona que no es celosa, ¿no es cierto? Una persona que no es celosa, simplemente no se imagina nada y siguen las cosas sin que se afecte la relación ni nada de eso. Muy bien, entonces, al fin y al cabo, todas estas consecuencias afectan nuestro diario vivir. Y lo importante que es que esto se enlaza con lo que ayer nosotros habíamos recibido en la conferencia de lo que es la muerte y que hay más allá de la muerte. Porque todas las consecuencias, todo lo que nosotros hemos recogido en el diario vivir, eso se queda guardado, podríamos decir, en una parte de nuestra alma que para cuando nosotros retornemos a futuro a un nuevo cuerpo, eso nos va a servir para nuestra nueva vida. Ahora, eso es también un tema muy extenso, ya que nosotros sí lo estudiamos de aquí, pero que hoy por hoy no lo podemos dar porque se alargaría esta conferencia y tampoco está dentro de lo que nosotros queremos comunicar y expresar a través de esta conferencia el día de hoy. Pero en definitiva, lo que quiero que nosotros captemos es que lo necesario que es este conocimiento para nuestro diario vivir. Porque en definitiva, el saber cómo actúa el ego y cómo yo puedo disminuir esa influencia del ego en mí y más bien incrementar la influencia de la conciencia. Eso hace que nosotros vivamos la vida de una forma más consciente y vivamos una vida mejor y que a futuro nosotros podamos
encontrar la auténtica felicidad. Que eso, la felicidad no es del exterior, sino es del interior. La felicidad viene del interior, producto de un trabajo que nosotros debemos hacer para eliminar lo que llamamos el defecto psicológico y despertar lo que nosotros llamamos la conciencia. Muy bien, amigos. Sigamos. Entonces, vamos a entrar en este momento a qué son estos tres factores para el cambio. Como habíamos dicho en la agenda de hoy, son tres factores, que es el morir, el nacer y el sacrificio. Muy bien, ¿el morir en qué? El morir es en nuestros defectos psicológicos. Morir en todo lo que nosotros actúa en nuestra manera de pensar, sentir y actuar y que nos hace tener reacciones, acciones negativas, como primer factor. El segundo factor tenemos que es el nacer, que es el aprovechamiento sabio de las energías latentes del ser humano. Y el tercero, que es el sacrificio, que es ayuda al semejante. Muy bien, vamos a ver uno por uno para ver de qué se trata estos tres factores. Vuelvo y repito que estos tres factores nosotros a lo largo de futuras conferencias lo vamos a ir profundizando cada vez más, porque hay muchas cosas que debemos decir de estos tres factores de la revolución y cómo se los debe aplicar conjuntamente para que en nosotros nazca ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Hoy por hoy, lo que vamos a hacer es dar una introducción a esto para saber de qué se tratan estos tres factores y que cada uno de nosotros nos motivemos en que hay esperanza, de que hay herramientas que nosotros nos pueden ayudar para salir adelante. Muy bien, morir en nuestros defectos. ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos, nosotros tenemos nuestros defectos psicológicos, que eso nos impide llegar a nuestra conciencia para que ésta actúe a través de nosotros. Entonces, lo primero que debemos hacer es descubrirlos a través de un diagnóstico que tenemos que hacer de nuestra vida diaria, de cómo nos comportamos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar. ¿Cómo me comporto? ¿Soy iracundo? ¿Soy celoso? ¿Soy perezoso? Etcétera, etcétera. Tengo que primero descubrir qué está mal en mí para de ahí partir. Porque si yo no descubro lo mal que puedo actuar en diferentes circunstancias de la vida, muy difícil que yo pueda cambiar algo. Primero tengo que hacer un reconocimiento de que estoy mal, ¿sí? Entonces, primero, descubrir los defectos. ¿Cómo? Ahí es la gran pregunta. ¿Cómo descubro yo mis defectos psicológicos? Para eso ya hay herramientas que lo vamos a ver en futuras conferencias. Luego de que nosotros hemos descubierto, le hacemos un análisis para comprender ese defecto psicológico. Para las personas que nos siguieron en la clase pasada, ahí dimos un pequeño abrebocas de lo que es la comprensión y ahí justo entra este análisis del defecto psicológico para la comprensión. Decíamos que hay que hacer un discernimiento profundo a través de la meditación para comprender un defecto psicológico. O sea, entender cómo actúa dentro de nosotros, cómo se expresa en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Eso es importante. Luego de que hemos comprendido y hemos llegado al hondo significado de ese defecto psicológico, viene un juicio. Y quiere decir que yo tengo que darme cuenta, tengo que hacer conciencia de que ese defecto a mí no me sirve para mi diario vivir y que quiero despojarme de eso. Y posterior a eso, cuando nace en nosotros eso, viene la ejecución a través de lo que nosotros llamamos la Madre Divina. La Madre Divina es una fuerza del mismo Dios interior, es una fuerza que se encarga precisamente de hacer ese trabajo de la ejecución. Pero para hacer ese trabajo de la ejecución
esa fuerza que le llamamos la Madre Divina, necesita primero de que nosotros hagamos un mea culpa y que en realidad sintamos la necesidad de quitarnos de ese defecto psicológico. Entonces ella viene y lo ejecuta ese defecto psicológico. ¿Ya? Y así, poco a poco, vamos despertando la conciencia. Porque cuando nosotros eliminamos un defecto, esa esencia queda liberada y se transforma en conciencia y nacen las virtudes del alma. Y a medida de que vamos haciendo más intenso ese trabajo, ya la conciencia va a ser la que poco a poco vaya predominando en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y por resultado va a traer acciones positivas hacia la vida, que es lo interesante. Entonces, ahí vemos lo que es el morir, es decir, el hombre viejo, la mujer vieja, se transforma en un hombre nuevo y una mujer nueva. Número 2, tenemos el nacer, que es el sabio aprovechamiento de las energías latentes. Entonces, aquí viene ya un estudio de las capacidades que tiene el ser humano y que están hoy por hoy adormitadas en nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento de cuáles son esas fuerzas, cuáles son esas energías que están dentro de nosotros. ¿Qué son? Y reconocerlas de cómo actúan dentro de nosotros. Luego de que nosotros hayamos entendido eso, viene una valoración de esa energía, valorarla. Porque si nosotros no valoramos lo que tenemos, muy difícil que lo podamos conservar. Entonces, tenemos que aprender a valorar esas fuerzas para aprenderlas a conservar y dirigir esa fuerza, esa energía, para tener fortaleza moral y espiritual para darle un mayor impulso al primer factor, que es el morir. Fíjense, aquí ya nace un tema de que estos tres factores no pueden ser aplicados individualmente. Lo que quiero decir, uno no puede únicamente dedicarse a morir, uno no puede dedicarse únicamente a nacer, ni tampoco se puede dedicar al sacrificio. Tienen que ser estos tres factores trabajados. Porque miren, cuando nosotros hablamos del factor nacer, decimos que aprendemos a manejar esas fuerzas, esas energías que nos dan esa fortaleza moral y espiritual, ¿ya? Esa fortaleza para nosotros luchar contra nosotros mismos. Cuando nosotros no utilizamos esa fuerza del nacer, en nosotros ni siquiera nace ese anhelo de cambiar, ni siquiera nace esos anhelos espirituales de quererse desprender de esos defectos psicológicos. Entonces, es importantísimo que nosotros valoremos esta fuerza interior que poseemos. Y cuando nosotros la valoramos, ya luego aplicamos las técnicas para aprovechar esas energías del ser humano. Aprovechamos de nosotros. Si nosotros queremos mover algo, siempre se necesita de energía para mover algo. Entonces, si nosotros decimos que queremos cambiar del hombre viejo, de la mujer vieja, a un hombre nuevo, una mujer nueva, entonces para hacer ese movimiento necesitamos la energía. Y esa energía es la que nosotros debemos primero reconocer, valorar y luego aplicar las técnicas para aprovechar esas energías y tener esa fortaleza. Esa fortaleza que nos va a permitir a nosotros avanzar en el camino de estos tres factores para el cambio. Y por último tenemos el tercer factor, que es la ayuda al semejante. Ahora, lo interesante de esto es que, miren, les hago una pregunta y yo sé que hoy no, en este momento no me pueden contestar, pero se las dejo para que ustedes se contesten en su intimidad. Si yo, por ejemplo, soy una persona alcohólica, ¿ustedes creen que tendría la capacidad moral y espiritual para decir a una persona, no tomes, el alcohol es malo, el alcoholismo es malo? Pienso que cada uno de nosotros vamos a decir que no, no va a tener esa autoridad moral. Entonces,
¿Por qué hago hincapié en esto? Porque una persona que está cambiando su manera de pensar, sentir y actuar, que está trabajando con sus energías para fortalecerse espiritualmente, físicamente, eso lo capacita para poder ayudar al semejante. Miren lo interesante que es todo esto, que primero uno tiene que cambiar para poder ayudar. Ahora, nosotros no es que tengamos que ser primero seres súper trascendidos para poder ayudar, no, sino que lo que quiero decir es que a medida de que nosotros vamos aplicando estos factores, van haciendo en nosotros y a una necesidad de ayudar al semejante. A medida que nosotros vamos muriendo y vamos naciendo, va en nosotros naciendo eh, en nuestra fuero interno, va naciendo una necesidad de querer ayudar al semejante. Y como nosotros estamos siguiendo el camino, entonces eso nos capacita para que nosotros también le indiquemos a otras personas qué camino a seguir. Entonces, compartimos el conocimiento con esas personas y también podemos ayudar al ser humano de acuerdo a nuestras capacidades, pero principalmente fundamentadas en el amor consciente. Estaba hablando la otra vez con alguien y decía que, por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, hacen donaciones, personas que tienen mucho dinero y hacen donaciones fuertes, pero en realidad muchos de ellos hacen las donaciones para sentirse bien ellos mismos, no por querer ayudar en sí, sino por sentirse bien ellos mismos. Entonces, cuando nosotros morimos y nacemos, nace en nosotros el amor consciente, esa sensibilidad por el dolor humano, esa sensibilidad por querer ayudar verdaderamente y lo ayudamos. Entonces, estos tres factores podemos concluir que se tienen que ir complementando. ¿Ya? Tienen que irse complementando. Porque miren, digamos que yo me dedico únicamente a morir y me olvido de los otros dos factores. Antes de seguir, ¿qué es lo que uno logra con la ayuda al semejante? ¿Qué es lo que uno logra? Nosotros hemos hecho en nuestra vida y en nuestras vidas pasadas cosas positivas y cosas negativas que han traído consecuencias, ¿ya? Que eso lo venimos arrastrando de vida en vida. Cuando nosotros ayudamos a los demás, eso nos permite a nosotros lo que llamamos tener un capital cósmico para pagar esas deudas, para pagar esas deudas que se llaman esas deudas kármicas. Que más adelante nosotros vamos a explicar muy bien lo que es esta ley del karma y la ley del dharma, pero que tiene relación con esto. Entonces, el sacrificio por la humanidad en base al amor consciente que seguimos nos sirve para pagar el karma que nosotros llamamos. ¿Ya? Ahora, como les decía, que nosotros no podemos dejar de hacer uno de estos tres factores. Entonces, yo voy a explicar por qué. Digamos que yo solo me dedico a morir, ¿ya? Me dedico a morir. Con el tiempo, no vamos a poderle dar contundencia a este factor. ¿Por qué? Porque nos hace falta esa fuerza, esa energía que nosotros la podemos trabajar con el segundo factor. Entonces, una persona que no sabe aprovechar sus energías no puede con el tiempo darle más contundencia, más profundidad a este factor morir. Número 2, si una persona solo se dedica al nacer, ya, solo al nacer, o sea, a trabajar con las energías, resulta que energía es energía y se puede utilizar para cualquier cosa. Entonces, si yo no me dedico a morir en los defectos psicológicos, los defectos psicológicos empiezan a aprovecharse de esa energía que nosotros hemos utilizado. Y el defecto psicológico se hace más fuerte y se hace más terrible esa persona. Entonces, pero si yo trabajo
en el factor morir y lo combino con el factor nacer, entonces esa fuerza va a ir dirigida a eliminar esos defectos psicológicos y ahí va a aflorar la conciencia, fortalecida con esa energía que nosotros la hemos trabajado. Número 3, nosotros no podemos únicamente dedicarnos al sacrificio porque no lo vamos a hacer de una manera más consciente y quizá a futuro dejemos de hacer el bien a las demás personas. Porque vuelvo y repito, el factor morir y el factor nacer son la base para que nosotros tengamos la capacidad moral y espiritual para poder ayudar a otras personas. Una persona que quiera ayudar a otra persona, digamos, a conducirle por este camino, tiene que necesariamente seguirlo, porque si no, se transformaría en un charlatán, como miles de charlatanes que han existido y existirán y existen. Mercaderes de la fe, que no siguen el camino y más bien se inventan cosas para atraer a la gente y que la gente aprovecharse de esos anhelos que pueden tener para aprovecharse para su propio beneficio. Entonces, el factor morir y nacer son la base para nosotros ayudar al semejante de una manera correcta, consciente, en base al amor. Muy bien, amigos. Breves consejos para aplicar estos 3 factores. ¿Sí? Son breves, son breves porque he tratado de extraer de las fuentes, he tratado de extraer de las fuentes y un poco con lo que ha sido mi transitar en este camino, de qué es lo que se necesita para poder aplicar estos 3 factores. Porque, vuelvo y repito, como lo dijimos en la clase pasada, esto no es de hacerlo un día, de hacerlo una semana, de hacerlo 15 días y luego olvidarse. No, esto es un proceso de toda la vida, porque nosotros permanentemente estamos influenciados o nos rodean diferentes circunstancias de la vida y nosotros vamos a seguir reaccionando hasta que nosotros cerremos nuestros ojos. Entonces, este camino es de toda la vida. Entonces, lo primero, un primer consejo es la comprensión permanente de el por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo? Es lo primero, porque a raíz de que yo voy comprendiendo, va naciendo en mí la necesidad de seguir haciendo las cosas. Lo que habíamos hablado de tener una vida espiritual constante, una vida espiritual que sea consistente, una vida espiritual que sea sustentable en el tiempo. Para eso es necesario que en nosotros nazca la necesidad de hacer algo. Y para eso necesitamos la comprensión. Como segundo punto, necesitamos aplicar las técnicas disciplinadamente. Disciplinadamente. Es decir, si yo voy a vocalizar, pues disciplinadamente voy a vocalizar todos los días. Cuando hablamos de estos 3 factores, por ejemplo, el morir, el nacer, tengo que ir aplicando disciplinadamente a lo largo de toda mi vida. Como tercer punto, ser muy, 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 muy paciente. Muy paciente. Porque esto es un camino, podríamos decir, escabroso. ¿Por qué? Fíjense que cuando, por ejemplo, uno está con alguien y una persona le empieza a de pronto a comportarse mal con uno, entonces ahí es cuando nosotros debemos empezar a trabajar en el factor morir. Entonces, abandonar, podríamos decir, o negar esas reacciones negativas es difícil. Es difícil. Y todas las personas que lo han practicado van a dar testimonio de que es difícil. Pero cuando se logra, la recompensa es mucho más grande que el haber reaccionado de manera mecánica en ese momento, de manera despectiva hacia la otra persona. Este conocimiento
para muchos llega a su vida de manera temprana, otros más tarde, etc. Pero hasta que llegue, nosotros toda nuestra vida nos hemos comportado de cierta manera. Y entonces, esto es algo nuevo que requiere una nueva disciplina de vida. Entonces, cuando se hace el cambio de algo viejo a algo nuevo, inicialmente uno va a ir tropezando, va a ir tropezando. Entonces, tiene que hacerse muy paciente para poder alcanzar el objetivo. Muy paciente. Porque, como en todo, si uno quiere hacerse, no sé, un muy buen jugador de fútbol o de lo que sea, cuando empieza a practicar se le hace difícil, se le hace difícil, y poco a poco va subiendo el nivel, va subiendo el nivel, hasta llegar a ser un profesional. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Cuando uno quiere llegar a ser un profesional, siempre hay bajadas, siempre hay subidas, siempre hay dificultades, hay cosas positivas, hay cosas felices, cosas tristes, etc. Pero al fin y al cabo, si uno tiene paciencia, al final lo va a lograr. Como cuarto punto, ser muy tenaz. Tenaz. Es decir, que uno tiene que tener bien claro el objetivo que quiere cumplir. Y cuando es constante, ir por todo. ¿Ya? Si yo digo, yo tengo la ira, tengo que tener esa tenacidad de en algún momento tener la certeza de que le voy a eliminar. Y además de paciente, y además de tenaz, ser muy constante, ¿ya? Muy constante. Porque en este camino muchas veces viene el cansancio, viene el fastidio y a veces uno tiene que revalorizar el por qué y el para qué está haciendo las cosas. Y esa comprensión que tenemos de este camino nos va a hacer constantes. Como quinto punto, no perder la fe. No perder la fe. La fe es lo último que se pierde. Entonces, no debemos perder la fe, pero perder la fe ¿en quién? En nuestro real ser interior, en nuestra Madre Divina. Y para las personas que de pronto eh, no han escuchado de lo que es el ser la Madre Divina, hablemos del Dios universal, que todo lo crea, del Dios creador. ¿Ya? Otros lo llaman el gran arquitecto del universo, etcétera, etcétera. Hay diferentes nombres con los que se llama al Dios universal. Pues no perder la fe en Él, porque si nosotros estamos luchando, no hay razón para la que Él nos deje solos. No hay razón, no hay razón. Cuando uno lucha de manera constante y de una manera real, o sea, yo realmente estoy luchando, no como dice nuestro Señor Jesús del Cristo, como un fariseo, no, sino realmente luchando luchando de verdad, nunca vamos a estar solos, porque Dios nos va a devolver su mirada y nos va a auxiliar. Un punto que puedo compartir con ustedes es la oración. Mucha, mucha, mucha oración a ese Dios universal para que nos auxilie, para que nos auxilie. Nosotros como seres humanos eh, somos captadores y transmisores de energía. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración, mucha oración, ese es el enlace, ese es el camino que nosotros tenemos para comunicarnos con la divinidad. Y cuando la petición es sincera desde corazón, somos escuchados. Entonces ellos nos vienen y nos auxilian. ¿Ya? A veces los vemos, otras veces no los vemos. Y otras veces únicamente sentimos que ellos nos están auxiliando. Entonces, mucha oración en este camino es indispensable, pero oración consciente. ¿Sí? No la oración de que uno reza el Padre Nuestro, pero sin hacer una concientización. Para hacer una buena oración tiene que haber concentración, tiene que haber una profundización y un enorme sentido de lo que estoy haciendo. Tiene que haber relajación, es decir, es como una mini meditación, hacer una oración
bien hecha. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Muy bien, mis amigos, mis hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando. Finalmente, quiero compartir con ustedes una bibliografía que pienso que es muy útil para esto que nosotros estamos estudiando. Matrimonio Perfecto, debe ser un libro de cabecera, porque abarca muchos temas de esta sabiduría. Entonces, cuando uno lee el Matrimonio Perfecto, a veces le queda más inquietudes de ciertos puntos. Entonces, esos ciertos puntos son ampliados en otras obras. Por ejemplo, Psicología Revolucionaria, Gran Rebelión, Educación Fundamental, son obras psicológicas, netamente. Entonces, si uno las estudia, va a comprender mucho. Aquí también otro libro que me falta que es bastante psicológico es Didáctica del Autoconocimiento. ¿Ya? Y en definitiva, toda la obra de lo que nosotros seguimos, la obra que nosotros seguimos del maestro Samael, se fundamenta en los tres factores. Todo lo que nosotros vemos, si nosotros nos ponemos a pensar muy bien, se va a fundamentar en los tres factores de la revolución. No que unos hablan más del morir, otros hablan más del nacer, etc. Otro libro que es Misterio del Áureo Florecer, ¿ya? Que habla mucho del segundo factor. También habla del primer factor, pero habla también del segundo factor. Y las tres montañas para que también ustedes tengan una idea de cuál es el camino que tenemos que recorrer. ¿Sí? Muy bien. Como lo habíamos mencionado en la clase pasada, los invito a que nos visiten en la página www.patriarcadognosticosucesorio.org y en nuestro canal de Facebook Patriarcado de la Gnosis Universal. Si tienen alguna pregunta, pues lo hacen por interno, por Messenger, o en este momento ya podemos pasar a las preguntas que nos puedan hacer a través de Zoom. Entonces, soy todo oídos para quienes quieran hacer las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si quieren hacer preguntas y lo están pensando, quiero dar el paso a nuestro director de este curso, que es Rodrigo Díaz del Uruguay. De pronto para que nos dé unas palabras sobre qué viene a futuro. De antemano les doy las gracias por haber asistido a esta conferencia que tanto les sirve a ustedes como también nos sirve a nosotros, porque también somos caminantes de este sendero, ¿sí? Entonces le doy la palabra a nuestro querido amigo y hermano Rodrigo Díaz. Rodrigo. Dani, muchas gracias. Creo que no hay, me parece, en lo personal preguntas, más que nada porque estuvo todo muy claro. A mí se me fueron generando preguntas, pero vos automáticamente fuiste dándome las respuestas y, y llegué con todas las preguntas ya con su respuesta. Y eso está muy bueno. Te agradezco mucho, la verdad que fue muy interesante. Creo que nos dejás mucho material para nosotros reflexionar. Y yo sigo hablando, capaz que alguien más se anima a hacer algún aporte, puede habilitar el micrófono y comentar. Un poco vos decías cómo sigue todo esto. Y bueno, hoy vos estás cerrando un ciclo que nosotros también te agradecemos que, que haya sido parte de este ciclo. Este primer ciclo que con Hugo Remolina hablamos hace ya creo que 2 meses o 3 meses atrás, y hoy llegamos a la última conferencia de neófitos, la conferencia para las personas que recién se acercan a este conocimiento, y lo que hicimos fue
los diferentes conferencistas que participamos, tratar de dar una visión de diferentes temas desde el lugar de la gnosis. Ahora a nosotros nos gustaría ir un paso más, invitando a los que ya han participado y siguiendo con esta línea de buscar nuevas personas que se interesen por estos conocimientos y comenzar a hacer a partir de ahora, los próximos domingos, lo que sería el temario de Cámara A. Esperando que en algún momento este tema del COVID y del aislamiento nos permita volver a reunirnos y poder continuar con estos temarios de forma presencial. Creo que ha sido muy beneficioso para todos. En lo personal, vuelvo a repetir, me gustó mucho esta conferencia, cómo nos mostraste ese morir, nacer y sacrificarnos, y cómo también nos mostraste que es un proceso, y que no puedo nacer sin morir, o sacrificarme sin morir para luego nacer. Y como te digo, me deja mucho para reflexionar y te agradezco mucho, Dani. Un gusto a todos. Espero que haya sido de mucha satisfacción para ustedes esta conferencia y como bien dice Rodrigo, esto nos hace a nosotros reflexionar que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir profundizando y más que todo seguirlo aplicando en nuestra vida diaria, permanentemente. Gracias, ¿sí? Dani, muy amable. Muy bien, entonces si nadie tiene algo más que decir o preguntas y todo, pues conmigo que tengan una buena noche. Espero podernos seguir comunicando. Espero que haya sido de ayuda para todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de Zoom y espero verles pronto. Un abrazo a todos. Paz inverencial. Paz inverencial, muchas gracias, Dani. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias, buenas noches con todos. La conferencia. Yo estoy muy contenta con todo lo que hoy se ha hablado y realmente ha sido muy clara la conferencia. Como usted decía, Rodrigo, ha sido algunas respuestas se han respondido dentro de de algunas dudas que teníamos. Muchas gracias por esta conferencia. Les agradezco mucho. A usted, muy amable. Muchas gracias, Selma. Abrazos para todos. Gracias. Gracias, Julia, muy amable. Muchas gracias, Julia. Bueno, muchas gracias también para Fanny, Mariana, para Cristian, para José y Karina, para David, y tenemos a alguien más, pero no sé el nombre, aparece como Galaxy J2. También agradecemos que haya estado acá compartiendo con nosotros. Bueno, gracias y buenas noches. ¿Qué tal? Acá estamos. Buenas noches, Rodrigo, hermanos, ¿cómo están? Hola, Rodrigo. Oh, Bolívar. Felicitaciones a Dani por la conferencia, ¿no? Estuvo muy buena. Aquí estoy. Sí. Bueno, muy cósmico, Bolívar. Sí, señor. Haciendo un recorrido. Es verdad. Muchas gracias por estar. Muchas gracias también a todos. Gracias. Sobre todo, digamos, se ha concluido la primera fase, ¿no? Y es importante continuar, como decías tú, con el pensum, ¿no? De primera cámara. Señor. Sí, así es. ¿Algo, Lorita? Así es. Estaba por el Face. Ah, sí, estaba por el Face. Estaba por el Face mirando allá. Sí, yo también. Bueno, ¿qué más, Fannycita? ¿Cómo me le va? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien. Por aquí, deja acercarme más para que me vean. Ah, no. En otra, Qué linda, está usted